Aquí vamos a observar nuestra falda básica, delantero y espalda, como tiene su pinza y su forma perfecta en el cuerpo, nuestros tipos de faldas, diferentes diseños que vamos a utilizar y las medidas que ya sabemos las tenemos listas, tomadas sobre el cuerpo de nuestras clientas. Necesitamos separación de busto, largo de falda, contorno de cintura, contorno de cadera, altura de cadera y el largo deseado. Para trazar el básico de nuestra falda, vamos a trazar una línea recta que ubique el largo deseado por una línea que va a formar ángulo recto sobre esa línea origen. Entonces la vamos a tomar acá. Esto es lo que se llama un ángulo recto. ¿Cuánto va a medir nuestra falda? Va a medir, en este caso, 60 centímetros. Entonces 60, si lo vamos a hacer acá con nuestra regla normal, pues van a ser 30 centímetros, porque cada medio centímetro sería 1 centímetro a media escala. Entonces acá escuadro y escuadro los 2 centímetros después de los 60, que son los de la costura. ¿Qué hicimos? Hicimos un ángulo recto, que es la línea origen. Esta de acá siempre va a ser mi punto origen. Y bajando medí los 60 centímetros en mi reglita de media escala. Entonces hasta aquí mi regla mide 50. De aquí para abajo, aquí serían los 60 y aquí le estoy dando los 2 centímetros para dobladillo. De esta manera ya tenemos dobladillo y línea de cintura por la parte superior. Entonces, en la línea origen, acá esta línea superior, vamos a medir hacia abajo. Recordemos que ya este es mi largo. Entonces hacia abajo vamos a medir la altura de la cadera, que en este caso nuestra clienta tiene 19. Donde nos den los 19, ahí vamos a escuadrar haciendo también un ángulo recto en esos 19. Por lo tanto, esta línea se va a llamar altura de cadera. Esta línea origen se va a llamar cintura y esta línea de abajo se va a llamar dobladillo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En nuestra altura de cadera y en nuestro dobladillo, acá abajo en estas dos líneas, vamos a medir más 2 centímetros de costura y lo marcamos de la siguiente manera. Ya sabemos que el contorno de cadera dividido en 4 tiene 27,25 centímetros. Entonces vamos a marcar acá los 27, 25 y de ahí para allá medimos los 2 centímetros para costura. Hacemos dos líneas, dos marcas y en la parte inferior hacemos lo mismo. Medimos los 27,25 que son para esta medida, que es la cuarta parte de la cadera. Y de ahí para allá vamos a medir los 2 centímetros de costura. ¿Qué fue lo que medimos de aquí hacia acá? La cuarta parte del contorno de la cadera más 2 centímetros para costura. Apréndanse la fórmula, no la medida. Y abajo en el orillo, en el dobladillo, medimos lo mismo, la cuarta parte de contorno de cadera más 2 centímetros que son los de la costura, porque estamos trabajando sobre medidas. Y en línea recta vamos a unir estas líneas. Entonces unimos la primera, que es la medida exacta, la cuarta de cadera, y unimos la segunda,
que es la costura, para identificarlas sobre nuestro patrón. Listo. Ya tenemos nuestra parte de la altura de cadera hacia abajo de nuestro patrón. Ahora, como esta es mi línea origen, esta es mi línea de cintura, vamos a medir en la cintura la cuarta parte de la cintura. Pero como por lo general un básico lleva pinza en la cintura, le vamos a sumar 3 centímetros que corresponden a la pinza, más los 2 centímetros que corresponden a la costura. ¿Qué quiere decir? Que vamos a sacar la cuarta parte del contorno de cintura, más 3 para pinza, más 2 para costura. En este caso de este ejemplo que estamos trabajando, la clienta tiene 17, ya sacándole la cuarta de cadera, entonces 17 más 3 de pinza serían 20 centímetros. Marcamos los 20 y le damos los 2 de costura. Nos va a quedar de esta manera. Aquí es cuando nosotros venimos a utilizar nuestra curva de cadera. Entonces la curva de cadera la vamos a ubicar de esta manera, por la parte menos inclinada la vamos a traer acá, unimos cintura con altura de cadera y unimos costura con la otra costura. Ay, se me ocurrió. De esta manera nos va a quedar nuestro trazo de nuestra falda hasta este paso. ¿Qué nos faltaría? Ubicar la pinza en nuestra cintura, por eso es que tenemos la separación de busto ahí aparte. Entonces, ¿cómo se saca? Ubicamos del origen hacia el costado. Ya vamos a empezar a identificar que esta línea que está acá van a ser mi costado y esta línea de acá va a ser mi centro frente, el centro delantero. Línea de cintura, línea de cadera, línea de dobladillo. Entonces vamos a medir acá hacia la derecha, hacia el costado, vamos a medir la separación de busto, que corresponde a 9 centímetros. Entonces 9 centímetros los marcamos. Pero ¿cuánto dimos de pinza? 3 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que sacar de acá, de la mitad de separación de busto, al lado y lado, 1,5. Vamos a tener en cuenta acá cómo está ubicada la separación de busto en el busto, la distancia de busto, y cómo la ubicamos en nuestra falda, en la cintura. Por eso tenemos que tenerla en cuenta siempre. Entonces vamos a medir 1,5 hacia acá y 1,5 hacia el otro lado. De esta manera nos va a quedar 1,5 para acá y 1,5 para acá. ¿De dónde salió esa línea? Del origen a la derecha yo marqué la mitad de separación de busto. Es la línea que nos va a marcar nosotros la distancia, cómo va a estar ubicada nuestra pinza. Muchas personas no tienen en cuenta la separación de busto, sino que miden acá y ubican la mitad. También se puede de esa manera. Entonces, vamos a trazar ahora la profundidad de nuestra pinza. Ella tiene un ancho y tiene un largo. Por lo general, cuando se trabaja sobre medidas, se trabaja según la altura de la persona. Entonces, si la persona es bajita, de estatura más bien por ahí de 1,50, 1,60,
le vamos a dar de 7 a 8 centímetros. Si es más alta, entonces le vamos a dar de 9 a 10. Y si es mucho más alta, más de 1,75, pues le vamos a dar una profundidad de pinza, un largo de pinza de 11 a 12 centímetros. Acá tenemos la tablita para bajas de 7 a 8 centímetros, para medianas de 9 a 10 y para altas de 11 a 12. En este caso nuestra clienta es un poquito pequeñita, entonces le vamos a dar 8 centímetros. Aquí están. ¿De dónde salieron estos 8 centímetros? Eso es lo que se conoce como largo de pinza, o también se le dice profundidad de pinza. Entonces vamos a manejar esa tablita según la estatura. Cuando es por tallas, pues sí viene un cuadro de tallas que nos indica según la talla cuál es la medida. Entonces vamos a medir acá los 1.5 a cada lado. Y ahí tenemos nuestra pinza. Todo esto sería nuestra pinza ubicada en nuestra cintura. Siguiente paso. Por el centro frente vamos a bajar 1 centímetro de asentamiento para que nuestra falda nos quede más bonita. Y por el costado vamos a levantar esta medida 1 centímetro y con la curva de cadera vamos a trazar nuestra nueva línea acá en el costado. Cuando ya sabemos estos trucos, pues ya lo vamos construyendo de una vez. Entonces vamos a sacarla acá. ¿Qué hicimos? Levantamos por el costado 1 centímetro y acá por el centro frente bajamos 1 centímetro y acá con la curva de cadera de esta manera, que descanse siempre sobre una recta. ¿Cómo sé que está descansando sobre una recta? Escuadro esta medida, la escuadro un poquito y ahí sí la vengo a traer del 1 que saqué en el costado sobre la línea que acabo de escuadrar. Y ahora sí tengo mi delantero de mi falda básica. En este momento ya tenemos nuestra falda básica. Vamos a revisar las medidas: cintura, cadera, altura de cadera, cómo la tomamos sobre el cuerpo, la distancia de separación de busto en la parte superior, cómo la trasladamos a la parte inferior de nuestra falda básica. Manos a la obra, vamos a construirla.